Estamos en vivo hasta la 1:30 de la tarde para poder hacerles compañía, para poder repasar toda la actualidad, por supuesto, del Parlamento y también toda la actualidad política, todo lo que está pasando en este país, que económicamente está dando que hablar, con estos saltitos que está dando el dólar. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de todos los temas que atraviesan nuestra coyuntura, pero los invito a que abramos una ventanita, nos fijemos cómo está el día de hoy, con un solcito que está haciendo gentilezas realmente para una mañana que arrancó fría, porque plena mañana de julio, por supuesto, y se anticipa una semana que va a ser muy, muy fría. Miren, para hoy la máxima prevista es de 18 grados. Yo creo que estamos muy cerca de cumplirlo, a pesar de que ahora hay 12 grados y nos separan estas diferencias a esta máxima prevista, pero el sol se va a encargar de entibiarnos un poquitito más la tarde porque hay un ingreso de frente frío y esto se va a notar especialmente mañana y pasado, con mínimas muy, muy frías. Fíjense, mañana se espera una mínima de 4 grados, realmente muy, muy helada la mañana, una máxima prevista en 12 grados. Y el jueves con condiciones similares, con una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 13. Así que, bueno, a tenerlo bien presente porque se va a sentir la fresquita de esta mañana de julio. La primera, que se vino con todo. Bueno, suele ser un mes a donde baja considerablemente la temperatura, pero lo bueno es que nos recibe con un poco de sol y eso alivia todo. Bueno, habiendo hecho este repaso que no es menor porque claramente afecta en todo sentido, incluso saben ustedes que si hay fenómenos meteorológicos importantes de consideración, esto afecta la llegada de los diputados al Congreso porque muchas veces los vuelos se ven cancelados o demorados como consecuencia de estas inclemencias del tiempo, pero no es el caso de esta semana y de hecho hoy es un día con mucha actividad, con comisiones, con distintas actividades. Hoy, hace un ratito, estábamos escuchando lo que pasaba en la Comisión de Legislación del Trabajo y a las 2 de la tarde el foco va a estar puesto en la Comisión de Derechos y Garantías. Ayer recibimos a su titular, a la diputada Ahmechet, que nos adelantaba por dónde iba a haber, por lo menos, el temario principal de esta comisión que va a empezar a las 2 de la tarde, un ratito después que nosotros terminemos, que coincide con un homenaje que se va a brindar desde la Cámara de Diputados a las víctimas que resultaron del atentado de la AMIA, del que ya se cumple este 18 de julio 30 años. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Está Lourdes, como todos los mediodías. Hola, Lu, ¿cómo estamos, Meli? ¿Todo bien? Bueno, muy contentas de estar acá nuevamente, día martes de muchísima actividad en comisión. Recién veíamos ahí todo lo que es el movimiento propio de la Comisión de Legislación del Trabajo, en este caso que es presidida por el diputado Martín Tetaz, uno de los que también ha ido presentando proyectos al respecto. Estuvieron llegando invitados, representantes también de diferentes entidades sindicales. Bueno, para poner también en la mesa cuáles son los problemas, que ya lo veníamos hablando también en el día de ayer, cuáles son los problemas que tienen las personas a la hora de, bueno, encontrarse inmersos dentro del mercado laboral, entendiendo diferentes perspectivas, desde la informalidad hasta el estar en blanco, por así decirlo, hasta, bueno, cuáles son, en este caso, los beneficios que tiene cada uno, y esto de la cantidad de horas y relacionado con la efectividad. Digo, ¿cuántas horas estamos trabajando y que se relacionen con la efectividad laboral? Que son dos cosas distintas, ¿no? Vos podés tener una persona completamente dispuesta y disponible, pero al por ahí tener toda una cuestión de fondo con la parte económica hace que no permita que esté del todo conectado con el trabajo desde ese momento. Así que bueno, hay mucho realmente para hablar, muchas aristas para tocar. Para profundizar, ahora lo vamos a resumir en placas con el trabajo que hizo Lourdes, pero no sin antes dar la bienvenida a Arelis Pieve, que está con nosotros también. Los martes nos va a estar acompañando, entre otros días de la semana. ¿Cómo andás, Arelis?
Muy bien, Meli, muy contenta de compartir contigo y con Lourdes esta mesa, donde las noticias del Parlamento son las protagonistas. Muy agradecida por recibirme y estar aquí con ustedes. Y bueno, compartir con todos los que nos siguen en nuestra señal televisiva para estar al día con toda la información de las actividades que suceden aquí en la Cámara de Diputados. Y sobre todo, pues, poder analizar un poco nuestras leyes y la elaboración de las mismas, cómo es importante poder analizar los distintos escenarios que se plantean a la hora de finalmente establecer cómo va a quedar conformada una ley y toda la normativa que eso significa. O sea, poder saber que detrás de todo eso hay un gran trabajo de diputados, de asesores y de muchas personas dentro del Congreso para poder analizar cuál es la normativa que más se ajuste a la realidad del momento en el que se terminan definiendo y se terminan estableciendo y promulgando, ¿no? A fin de poder acompañar a la ciudadanía en todas sus actividades y que se puedan realizar de la mejor manera. Así que muchísimas gracias por estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, y ahora también Arelis nos va a estar comentando sobre algunas novedades que se registraron en las últimas horas de cara a la agenda parlamentaria. Esas modificaciones de último momento se las va a contar Arelis, pero Lourdes, bueno, tiene en detalle entonces la discusión que al final no fue tan extensa ni tan profunda en legislación del trabajo. Exactamente, porque ya se está planteando, bueno, de qué manera se puede empezar a mirar de reojo un dictamen, ¿no? Que está por ahí, era la mayor pregunta por parte de aquellos miembros de la comisión. Reiteramos, la comisión que es presidida por el diputado Martín Tetaz. En el último encuentro, en el anterior, hubo algunas discrepancias entre los especialistas de esta comisión que, bueno, este va a ser el cuarto, este fue el cuarto encuentro, en realidad no, el tercer encuentro de esta comisión. Bueno, para continuar con el debate, recordemos que se van a tratar, o se están tratando en realidad, porque esto va a continuar la semana que viene. Es una comisión que se viene moviendo muchísimo también, la de legislación del trabajo, así como vos también mencionabas con la de derechos humanos y garantías, pero puntualmente esta comisión, que siempre tiene horarios por la mañana, se va a trabajar la modificación de la ley 11.544, que está vigente, mirá la fecha, desde 1929. Realmente lleva mucho tiempo, es una ley bastante antigua. Claro. Y como ocurrió también en el anterior encuentro, algunos discreparon, algunos abogados laboralistas, ¿no? Claro. Que están en una situación un poco de tire y afloje con respecto a, bueno, todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones, con los juicios, con los horarios y demás, con las responsabilidades. Con los derechos adquiridos, por otra parte. Exacto, que obviamente desde 1929 ahora, bueno, todo ha ido cambiando y un montón. Ayer tocamos, por ejemplo, lo de la digitalización o lo del famoso home office, que después de la pandemia tomó muchísima relevancia. Y creo que no hay una legislación que respete y que vaya acotada con lo que tiene que ver con el home office y con la virtualidad, ¿no? Porque una persona, mientras está trabajando de manera online, también tiene que responder a otros trabajos, ¿no? Quizás a más de un trabajo. Y dividir la jornada laboral, producto a veces de la precarización laboral, que es un tema que también hay que tocarlo, hace que tengamos que estar multiconectados, por así decirlo, ¿no? Respondés a varios trabajos, respondés a varios jefes, hay varias responsabilidades. Y hablamos también mucho de la informalidad laboral, pero quien también habló al respecto, el diputado radical Martín Tetaz, que busca avanzar en el tratamiento de 9 proyectos de ley que comenzaron a analizar ya desde octubre del año pasado. Recordemos que en 2023 también es cuando se lanzó el debate por la reducción de la jornada laboral, que trajo muchísimo revuelo, que también fue algo que desde la UCR y como uno de los bloques dialoguistas dijeron que lo iban a tratar de tener muy presente en la agenda de este año. Los textos que son impulsados también por Unión por la Patria, por el radicalismo mismo, y el Frente de Izquierda y el socialismo santafesino. Por ejemplo, Hugo Yasky, uno de los diputados de Unión por la Patria, en este caso secretario general de la CTA, que establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales. Hablando un poco de cuáles son los proyectos que hoy están en agenda, ¿no? Sin disminución del salario y que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo. Por otro lado, el diputado nacional Sergio Palazzo, también en este caso de la bancaria, propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias
pero que no exceda los 4 días a la semana. O sea, algunos están, al menos los de UP, los de Unión por la Patria, coinciden, por ejemplo, con que la jornada no se eleve sobre las 8 horas diarias, pero sí que se acorte a 4 días, en este caso, o que sean 40 horas en total semanales. De esta manera, que no se exceda los 4 días. Y, por ejemplo, los proyectos de Eduardo Valdés, también de Unión por la Patria, de Nicolás del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea, pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas en la semana. O sea, un poco menos, ¿sí? Que no se extienda hasta 8, sino que lleguen hasta 6. A ver, el tema o el debate de fondo, Arelis, también te sumo en este punto, es si estos proyectos tienen por objetivo, esta reforma laboral en este sentido, terminar con lo que se llama la industria del juicio, si tiene por objetivo generar más trabajo, exacto, si tiene por objetivo cuidarla, volver más productivas las exacto, industrias, las exacto, pymes, las empresas, si esto está aprobado, porque los regímenes de trabajo claramente, como decías vos, están viviendo una transición producto de la digitalización y las nuevas maneras de interactuar. Pero hasta aquí me parece que no hay un modelo que haya mostrado realmente que, no sé, con la reducción de la jornada laboral o con la reducción de días o de horas, esto haya ido en pos de generar más trabajo o incluso de formalizar el trabajo existente. Sí, yo creo que también, o sea, el tema es modernizar todo lo que es la legislación laboral, y eso va a ser un gran trabajo porque no solamente se va a referir a la ley en sí, a las 8 horas, hay que ver estas leyes, estas modificaciones, qué otras leyes toca, cómo se conjugan con todos los que son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha suscrito Argentina. O sea, yo creo que hay mucho para analizar todavía. Y yo creo que todo lo que tú mencionaste de cuidar al trabajador, de generar más trabajo, todos están dentro de los objetivos o de los fundamentos que por lo menos traen estos proyectos a la hora de ser presentados acá en la Cámara de Diputados. Por eso posiblemente la discusión y el debate sea muy largo, haya que escuchar muchas voces, porque además yo creo que en la ciudadanía se cree que todo el mundo tiene 8 horas de trabajo y no es cierto. Eso también hay que traer toda una actualidad de cómo funcionan y de esto que trajo el home office, que a veces se cree que es el teletrabajo y son dos cosas muy distintas, no tiene nada que ver, y a veces hay esa confusión, ¿no? El teletrabajo es otra cosa, que también está muy bien que se traiga, seguramente en algún momento para se lo tocará. Que existe una ley ya. Claro, que igual tiene todavía mucho debate sobre esa ley, de cómo funciona. Entonces, bueno, es esto, ¿no? No solamente modernizar la legislación, sino también que haya una correspondencia en todo lo que es el cuerpo normativo que atraviesa a lo que es la actividad laboral de la persona. Tal cual, tal cual. Bueno, a propósito de esto, hay otros proyectos, por ejemplo, de la diputada Mónica Litza y también el socialismo, que planteó en su momento que no se excedan las 36 horas semanales. También hay un proyecto de la diputada Vanessa Siley, que recordamos que es una de las representantes de diputados en materia sindical, que establece lo que es el derecho a la desconexión digital. Esto es un tema que también estuvimos abordando durante estos días y se refiere a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora, porque se cree que porque está en su casa o está en un café o en un coworking, simplemente puede estar conectada cuando el jefe o la jefa mande el mensaje y te diga, che, estás, y ante no estar esa persona presente o no saber cuál es la disponibilidad del resto de los compañeros y la tarea se tiene que hacer igual, bueno, hay una especie de laguna en esto de marcar la desconexión digital y marcar los horarios de conexión del empleado, en este caso, o del trabajador. Por otro lado, bueno, ¿cuál sería la jornada laboral a través de dispositivos digitales y o tecnologías de información y comunicación a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso, la exposición a las pantallas, a los rayos UV, digo, hay también toda una cuestión médica de resguardo del trabajador. Y también se va a tratar un proyecto del diputado Palazzo, en este caso para modificar el artículo 19 del régimen de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744, que implementa indemnizaciones en los casos de despido cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto, recordemos, ya fue aprobado en diputados en el año 2014,
pero como quedó en stand-by en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, después perdió estado parlamentario. Desde la UCR también un proyecto impulsado por Martín Tetaz y por Julio Cobos, otro del diputado Cobos. La iniciativa presentada particularmente por Martín Tetaz ya había sido tratada en esta comisión en el periodo 2015 y 2023, pero nunca tuvo despacho y por lo tanto este texto unifica, el nuevo de este año, unifica ambos proyectos. Y por otro lado hay también un proyecto presentado por Martín Tetaz también que propone la creación del régimen optativo, que sería jornada laboral alternativa, que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales. En un momento también me acuerdo cuando fue el regreso, digamos, gradual o paulatino de lo que había dejado la pandemia. Ari, vos metete todo lo que quieras, ¿eh? Sí, por favor, o sea, te escucho. incluís todo lo que querés. Sí, obvio. Porque así va a ser nuestra dinámica. Vos te vas metiendo cuando encontrás un silencio, ahí pumba te metes. Y si no te pegamos Sí, un o me empujoncito. cortás, no pasa nada, porque la idea también es retroalimentarnos, dialogar. Entonces, decía que cuando fue el regreso progresivo, paulatino de la pandemia, me acuerdo que también se había planteado dejar como un dispositivo obligatorio que fuera el de revisar cómo estaban esos lugares de trabajo preparados y qué habían aprendido de cara a la pandemia en términos exclusivamente de higiene y de cuidado de los trabajadores. Por ejemplo, en un momento nosotros aquí en este estudio teníamos colocadas dos paneles de acrílico para que no haya partículas de saliva que pudiesen afectar a la salud de nuestros compañeros, pues estamos muy próximos en un lugar cerrado sin ventanas, pues es un estudio de televisión. Entonces, en un momento se levantan esas mamparas que tenían ese objetivo. Ahora, esas mamparas, por ejemplo, por decir algo, quedan al resguardo de alguien que eventualmente, nosotros porque tenemos una dirección médica, pero eventualmente en una organización distinta, si no hubiera tal organización médica, ¿quién determina si es momento frente a alguna otra situación de recolocarlas? Claro. ¿Hay algún comité que va a seguir encargándose de estas cuestiones? No sé, lo que decía Lourdes, la exposición a los dispositivos tecnológicos que son tan nocivos o que van generando consecuencias en nuestra salud. Bueno, ¿hay alguien que revise efectivamente si la silla, el escritorio, Exacto. la luz, está todo adecuado para que el trabajador cada vez esté en mejores condiciones y no en peores condiciones? Se suponía que también parte de esto iba a traer la reforma laboral, ¿no? Como estos comités o estas divisiones obligatorias, por ahí no fijas, por ahí externas a las empresas, que revisen todos estos dispositivos. Y que en realidad que el debate no solo circunda en este caso lo que tiene que ver con la parte económica, contractual, sino también las condiciones laborales en las que está cada persona. Porque el día a día uno siempre está pensando, trabajador. bueno, a ver, la indemnización, cuánto va a cobrar y cómo va a ser la jornada laboral y demás. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la preservación y el cuidado del trabajador, que en muchas ocasiones está precarizado teniendo en cuenta un país como Argentina, ¿no? Donde avanzan los valores de inflación en su momento, donde todo está cambiando. Es necesario que haya una palabra escrita, precisa y una legislación correspondiente, pero para esto lo que se había planteado era una jornada laboral alternativa donde haya opciones de diferentes jornadas laborales teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad y además estableciendo un periodo de prueba durante el plazo de 3 a 6 meses. O sea que esta jornada y esta forma de trabajar particular según la actividad que se desarrolle tenga un periodo de prueba dentro del espacio laboral, ¿sí? Eso también es algo que se había planteado por Tetaz. Y por otro lado, Julio Cobos impone la efectivización de las propinas, que también es un tema y es un debate enorme. Bueno, te transfiero por Mercado Pago. Bueno,
a través de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al Banco Central generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente puede incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido, como se hace, por ejemplo, en el extranjero, que decís, bueno, te incluyo la propina del 10%. Sí, o que ya Listo. viene incluso acordado. O sea, ya cuando tú recibes muchas veces el ticket, sabes que ahí está incluido Claro, el 10% de la propina. O en las compras virtuales también, sí, las compras digitales, por ejemplo, si te pedís comida o algo así, Exacto. muchos dispositivos ya te tienen la, ahí, te la calculan. está incluida Sí, dentro o de uno lo la que- puede incluir. o vos la Acá podés incluir. uno puede decir, bueno, agrégame tanto por la propina. Sí. Pero yo creo que lo importante justamente de escuchar todas las voces es eso, es solamente no pensar en la parte económica y profesional de la persona, sino pensar eso, que el ser humano, Es un ser humano, claro. tiene Claro. distintas instancias, o sea, no solamente lo médico, sino también lo social, ¿no? Como muchas veces esto incide en la salud mental de la persona. Entonces, poder tener en cuenta todos estos procesos que, como te decía antes, atraviesan a la persona en su desarrollo personal y en su actividad profesional para poderlos incorporar, si bien en esta ley, o tomarlo en presente para otra legislación que bueno, toda la legislación tiene que estar de forma coordinada. No Claro, puede... y tomar, como también suele suceder en estos espacios de debate, tomar también un poco todas las voces que hacen al conglomerado laboral. La visión de los patrones, la visión de los empleados, la visión de los sindicatos, que para eso están en definitiva, para acercar las especificidades de cada una de las actividades, Exacto. la visión de los abogados laboralistas que saben mayormente qué es lo que pasa o con qué tienen que ver, ojo también con todo el rubro de accidentes de trabajo, que se supone que todo esto también debiera ir... Sí, los seguros, las coberturas, arreteras. Controlando, Sí. claro, controlando que haya menos accidentes de trabajo, o sea, que ponga al trabajador cada vez en menos situación de que contraiga cualquier cuestión vinculada a su desempeño profesional, ¿no? Seguro. Por ejemplo, mira, ahora que recuerdo muchos... digamos, a propósito de la reestructuración del Estado y todas estas cuestiones, se revisaban algunas personas que, por ejemplo, de ellos decían que habían ido a preguntar al sector de recursos humanos sobre condiciones más seguras para desempeñarse en distintas empresas, tanto privadas como públicas, Sí. y que muchas veces como consecuencia de eso las empresas no quieren generar una inversión en mayor seguridad para el trabajador, y entonces te ponen como una especie de lista negra porque les resulta más barato, entre comillas, porque llegamos a eso, despedirte que generar mejores insumos, ¿no? Claro. Para, por ejemplo, sos una persona que colocas antenas en un edificio. Bueno, a ver, mirá, los borseguíes que estamos usando no son de calidad, los arneses están vencidos, fíjense, porque las sogas no se están No despeluchadas. corresponde, sí, no lo que corresponden sea. con el sí. Bueno, pim, veniste a quejarte, lista negra. Ahora, alguien debiera ir, sin exponer al trabajador, a revisar eso. Sí. Sí. Que es, en definitiva, la diferencia entre la vida y la muerte para un operario. Sí. Como alguien de bioseguridad, que son los que están encargados pero esos de están en seguridad y higiene. estructuras, viste, más importantes, más grandes. Capaz que en una pyme vos no tenés a alguien No, que por obligatoriamente supuesto. haga esa Estás completamente revisión. desprotegido. Estás muy desprotegido. Sí. Lo mismo ni que hablar, vos lo mencionabas, en lo que es el trabajo, o lo decía Arelis, me parece también, Sí. las dinámicas de teletrabajo. Existe el famoso derecho a la desconexión. Ahora, ¿realmente podemos valernos de ese derecho los trabajadores desde la virtualidad? Podemos decir, Es no, que en la ¿sabes qué? diaria, No te qué difícil es como personas desconectarnos hoy en día de las redes. No hace falta estar en el teletrabajo ni tener home office. O sea, nosotros mismos, ¿cuál es la experiencia que tenemos? ¿Cuántas veces no nos mandamos mensajes fuera de hora para acordar o coordinar una tarea? Sí. Entonces, está tan incorporado que hay que pensarlo, hay que tratarlo y debatirlo para ver cuál es la medida que se acerque más, porque además la dinámica de la vida nos muestra que la ley siempre va a ir un poquito más atrás.
Sí, siempre, efectivamente, como decís vos, las instituciones tardan mucho más en dar respuesta a los cambios sociales. Sí, estamos hablando de leyes que ya tienen sus años, además, ¿no? Y que en este caso, bueno, se hace bastante complejo poder establecer una legislación, como vos decías al principio del programa, Meli, que acompañe y que en este caso trabaje sobre todas las aristas de problemática dentro de este tema, ¿no? Pero bueno, por supuesto, para eso está el debate. La semana que viene va a reiniciarse el debate de esta comisión. Y bueno, vamos a estar al tanto también de quiénes van a ser los especialistas que van a llegar y también de qué manera se va a empezar a construir un posible dictamen de la reducción de la jornada laboral, porque es un tema que está presente, que está en agenda y que está pronto a realizarse el dictamen. Bien. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, 12:25, y nos reencontramos en un ratito nada más. Tenemos mucho para contarles, hay más actividad prevista para el día de hoy y sobre todo para actualizar la agenda parlamentaria, pero eso en instantes nada más. Ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Bueno, muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa. Estábamos conversando con Arelis porque mañana en la Comisión de Legislación Penal el titular, Damián Arabia, Arelis, va a presentar un proyecto que lleva el nombre de uno de los perros del presidente. Sí, así es. Bueno, mañana mañana en la Comisión de Legislación Penal, que se va a realizar a las 11, o está prevista para las 11 de la mañana en el Salón Delia Parodi, se van a presentar dos proyectos, uno del diputado Damián Arabia, que es del PRO, y otro de Pablo Giuliani. ¿Sí? Ambos proyectos van a tratar de modificar la ley 14.346, que habla del maltrato animal. Y lo que se busca es aumentar tanto las penas en prisión y en multa, o sea, en dinero, porque bueno, la última vez que se trató de actualizar esta ley fue en julio del 2019. De hecho, bueno, como la ley está bautizada por el diputado Damián Arabia como la ley Conan, él tuvo un intercambio con el presidente a través de la ley de la Red X, donde bueno, el presidente le contestó y le deseó mucho éxito en su presentación, y que bueno, que ojalá que se llegue a sacar un dictamen acerca de esto. En cuanto al proyecto del diputado Arabia, él propone un aumento de las penas, que van de 6 meses hasta 5 años, ¿sí? Y si no, también prevé el cambio de una multa. O sea que eventualmente, dependiendo, me imagino, la gravedad del maltrato, podría ir en prisión el maltratador. El maltratador. Claro. La ley actual es una verdadera penalización, ¿no? Sí, porque la ley actual prevé de 15 días a 1 año. Claro. ¿Sí? Y no sé, había que revisar exactamente, porque hay distintas tipificaciones, o sea, el maltrato puede ir por torturas, por mutilaciones, por envenenamiento. Imagínate, muerte debe ser como la pena máxima. La ley es bastante vetusta, está desde 1954, que es en este caso la 14.346. Sí. Y la pena esta puede variar de 15 días a 1 año de prisión, aquel que infrija malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Bueno, el caso más reciente, ¿se acuerdan ustedes? Fue la destrucción de las cuevas de los pingüinos, que fue una atrocidad que sucedió en el sur de nuestro país, con un auto que le pasó por encima y destruyó las madrigueras, no me salían los nombres, que fue realmente un salvajismo total, porque ahí estaban los huevitos de los pingüinos. Destrucción del ecosistema, completamente. Exacto. Pero también hemos visto casos, porque a veces hay algunas cuestiones que se cruzan con cuestiones de la salud mental, personas que viven solitas, que tienen algún trastorno de salud mental con sus animales, con sus mascotas,
y los tienen realmente en condiciones que son tremendas. Yo me acuerdo un caso, no sé si ustedes se van a acordar, que estaba vinculado con ya con cuestiones de estupefacientes, que tenían un mono encerrado en un placar y que entraron por un allanamiento de drogas y encontraron al mono adentro de un placar que lo tenían como divertimento para las fiestas que hacían, fiestas que no tenían nada de fiestas, ¿no? No, por supuesto. Nada inclusive divertido. hasta el mono lo podés alquilar y lo llevaban así, lo usaban para no solamente para fiestas propias, sino para llevarlo a otros lados. Un horror. Bueno, todo también lo que fue avanzando la legislación, básicamente entendiendo que los animales son seres sintientes, por eso son sujetos de derecho, y esto es algo relativamente nuevo, pero lo que mencionaba Arelis, o sea, al intensificar las penas en esta ley, que además muy buena desde el punto de vista marketing, ¿no? Porque lleva el nombre de Conan, que ya es todo un protagonista de nuestra época, va a tener mucha repercusión, porque ya no va a faltar quien diga, mirá, entre comillas lo voy a decir, pero no va a faltar quien diga, están en la pavada, ¿no? Están legislando alrededor de Conan, del perro del presidente, y en realidad es algo muy profundo, pero tiene que ver con el maltrato hacia un ser vivo. Claro. Digo, más allá del nombre, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto de ponerle a veces nombres a las leyes, a veces uno piensa, bueno, qué sentirá, ¿no? el ciudadano, pero me parece que es una manera muy clara de ejemplificar, digo, porque ha sucedido con otras leyes, y es una manera de ejemplificar la importancia de lo que está sucediendo, de tomar realmente conciencia de la importancia de lo que se está trayendo acá a debatir al ámbito parlamentario, ¿no? Porque eso, son seres sintientes, hay muchas personas que tienen sus mascotas en las mejores condiciones que pueden, entonces está bueno tomar conciencia de que también maltratar a un animal, mutilarlo, etcétera, es criminal, claro, o sea, si no quieres una mascota, no estás obligado a tenerlo. Entonces, o como dices, hay personas que realmente también esto sucede por razones de problemas psiquiátricos o lo que sea, que a veces no tienen uno, sino que tienen 15 gatos, 20 perros. O viven en la miseria total, en la basura, y también ahí tienen perros que están, no sé, perros o gatos que están sin alimentarse. Sí, que después terminan estando en estado de abandono, ¿no? Realmente, bueno, alguno de los proyectos también, esto que decía Arelis, elevar la pena de prisión de acuerdo a un rango entre los 6 meses y los 5 años, ¿no? Ese es el caso del proyecto del diputado Arabia. En el caso del proyecto del diputado Giuliano es de 6 meses a 3 años. Pero también hay multas, o sea, también hay penas dinerarias, que bueno, también es importante. En el caso del diputado Arabia, él habla entre, más o menos entre 5 y 30 veces el valor del salario mínimo vital y móvil, creo. Claro, y en el caso del diputado Giuliano es de 1 a 50 veces el salario mínimo vital y móvil. Está bien, es interesante. Otro caso que me acuerdo, que muchas veces los vecinos terminan siendo los verdaderos denunciantes, pues es muy difícil intervenir si estás viendo directamente una situación de maltrato. Es difícil en esa situación meterte, pero sí podés denunciar de manera anónima o registrarlo. Por ejemplo, una mujer, me acuerdo, en pleno barrio de Belgrano, dándole una paliza terrible a su mascota para que cruce la vereda. Es decir, para que le haga caso, como si estuviese el perro en una situación de esclavitud, a los golpes, ¿no? Pero le dio una paliza, pero animal. Y la mujer fue registrada por los teléfonos celulares de otros vecinos, la identificaron y le sacaron la mascota. ¿No? Porque tal como si fuera un niño, o sea, si vos ves que un padre maltrata a un niño, te horrorizarías, sería realmente una situación donde es imposible mantenerte al margen. Pero a veces lo que te debatís, no sé ustedes si lo han presenciado, es ¿cómo me meto? ¿Cómo intervengo? Bueno, a mí hace muy poco tiempo, parece un tema menor, pero a lo mejor la persona no tenía conciencia. Tenía un perro muy chiquitito, y lo tenía en el piso. Y la verdad es que yo estuve a punto de pisarlo. ¿En la calle? En la calle. Entonces yo le digo, yo entiendo, pero sería bueno que vayas atenta a tu mascota, porque yo le puedo generar un daño realmente sin querer. Claro. Son muy chiquititos, es impresionante. ¿Un bebito era? No. Estas razas que son chiquititas. Tipo los chihuahuas, los pero diminutos. Mínimo. Y claro. Entonces, bueno, es eso, ¿sabes? De tomar conciencia. Era una chica muy joven, como que me dijo, no pasa nada. Yo
que bueno, por suerte no pasó Claro, nada. no pasó nada porque No yo pasó tuve la nada. suerte de esquivar el perro, pero... Y por ahí creo que lo que tuve la suerte fue de que el pobre perrito lo que se llevó fue que lo corrí con el bastón. Con el bastón, claro, te iba a Claro. decir, ¿viste? Porque nosotros le hemos visto cómo maneja Arelis el bastón, que es como un anticipo de lo que vos vas a hacer, ¿no? Vas Claro, yendo uno como rastrea en- el piso, o sea, Claro, va vas arrastrando, barriendo, claro. va al ras del piso y entonces, bueno, probablemente el perrito lo que fue desplazado con el bastón. Pobrecito. Pero, o sea, Bueno, digo, por eso le evitó una patada, o sea, por suerte, o un pisotón. O un pisotón. Entonces esto es no solamente, sino el abandono, ¿no? O sea, porque de ahí de alguna forma no le estás prestando atención a tu mascota. Entonces, creo que esta legislación, la importancia es esto, tomar conciencia de que se le puede lesionar a un animal, incluso con hechos que a lo mejor no los teníamos previsto, pero que está bueno que empecemos a pensarlo porque va a haber o una pena dineraria o una pena de prisión en caso de que sean obviamente lesiones mucho más graves. Bien. Bueno, a propósito de esto, quiero recordarles un poco lo que fue el caso que marcó un antes y un después y un precedente, como fue el caso de la perrita Chocolate, que Sí. recordemos Sí. que fue despellejada, viva. Ay, sí, tremendo, me acuerdo. Y realmente, bueno, fue una historia muy, muy, muy triste que terminó falleciendo. Sí. Y si bien los proteccionistas de animales también, que acá no hace falta ser proteccionista ni mucho menos, sino hay que ser un ser humano que se da se conmueva cuenta por estas y que cosas. se conmueve. Reconocer que hubo avances también a partir de la muerte del cachorrito que fue despellejado, pero afirma que todavía hay mucho para hacer en materia de justicia, ¿no? En materia judicial. Sí. Hace 6 años, recordemos, San Francisco, en este caso, la localidad en la que se dio esto, En Córdoba. tomaba trascendencia nacional y hasta internacional de este caso, donde Ay, no, fue miserable lo que fue le hicieron. tremendo. Sí. Y una crueldad animal que creo que nunca se había visto. Es decir, crueldad, ¿no? Lo que pasa es que es crueldad volcada sobre un animal, Sí. pero Sí. lo mismo da, porque es crueldad, porque a esa perrita le generaron Sí. unas heridas tremendas. Tremendas, Ay, tremendas, sí. que aparte tuvo un tiempo de sufrimiento, Ay, o sea claro, que después de eso claro. fue terrible. A propósito de esto, como autor del crimen, y 8 días después falleció, sufriendo, bueno, graves heridas después del 10 de enero de este año, que terminaron, de ese mismo año, del 2017, perdón, que terminaron con la vida del perrito. Fue condenado en 2018 a 1 año de prisión Nada. condicional. Nada. Por eso, es la Germán ley Matías antigua. Gómez. Exacto. Por esto Claro, es que es la ley decimos que es antigua. importante que haya una legislación, en este caso, que se acompañe a la vida y al resguardo de los animales, porque no es solamente mismo que esto también se vincule con las políticas de reproducción de los animales, de las multas. Digo, no es cuestión de tener un animal y llevarlo y reproducirlo y Sí. que tenga hay crías y que las perras terminen embotadas. Digo, también una política de castración para los animales de manera correspondiente. Hay razas, por ejemplo, que te hacen firmar papeles y que te envían el contacto del veterinario que te va a castrar porque no permiten que las razas se reproduzcan. Y de esa forma también Miren, yo- resguardan al animal y resguardan la reproducción indiscriminada, Mismo ¿no? te digo algo que puede ser una nimiedad, una pavada, ¿no? Pero bueno, uno también tiene que hacer el ejercicio de ponerse a pensar qué diríamos o qué pasaría si eso fuera contra cualquier ser indefenso, incluso un bebé. Aquellas personas que creo que por determinadas competencias a los que los ponen en los perritos, por ejemplo, les tiñen permanentemente terrible. el cabello. Sí. Sí. Puede resultar divertido un perro, un caniche blanco teñido de rosa o de violeta, que los he visto. Después cuando uno averigua, tiene que ver con competencias, porque hay como competencias de estilismo Sí, sobre sí, los sí, perros, sí, pero sí. no son objetos decorativos. Exacto, No, exacto. o sea, Son no, seres no, sintientes, ¿cómo puede es ser un que horror. no se hable un poco de lo que es la salud del perro, ¿no? Claro. O sea, su pelo, que es su piel, está siendo maltratada. Nosotros, o sea, una cosa es una persona que decide o tatuarse, pero es una decisión propia. El perro no puede manifestar su decisión Sí. de que le tiñan el cabello. Bueno, ojalá que este proyecto avance, porque bueno, el último que se trató fue en julio del 2019 Y no prosperó. y no perdió estado parlamentario. Uno era de la diputada María Sotolano del PRO y otro del diputado Aguirre. Manuel Aguirre Sí. de la UCR. Entonces,
Ojalá que, bueno, que esto pueda prosperar, pueda avanzar y que se tengan presente todas las distintas aristas que tienen que ver con el buen trato, ¿no? Digamos en afirmativo y en positivo de lo que es un animal. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer recibimos la visita de la diputada Sabrina Ahmedchet. La diputada Sabrina Ahmedchet es la que lidera la comisión que en un rato le vamos a dar paso, a la de Derechos Humanos y Garantías. Personalmente, desde que fue el atentado del 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas contra aquellos que estaban viviendo en la Franja de Gaza o aquellos que se estaban divirtiendo cercano a la Franja de Gaza, la diputada tomó esta causa, interpretó que era muy importante que nadie en la Argentina abandonara, porque en su momento, además esto estaba en el contexto del traspaso entre el presidente Alberto Fernández y Javier Milei en el medio de el proceso electoral. Ahí estaba a cargo de todo lo que fue el rescate de los argentinos que estaban en Israel después que se desató esta oleada de violencia por parte del canciller Santiago Cafiero, que también integra hoy por hoy una de las comisiones que está tratando de darle curso a estas temáticas. Pero hoy particularmente a las 2 de la tarde, más allá de la cuestión Hamas, van a rendirle homenaje a las víctimas que resultaron mortales o heridas, o aquellos directamente afectados por el atentado de la AMIA hace 30 años. Compartimos con ustedes la entrevista. Vamos a hacer una conmemoración, un homenaje después de 30 años del atentado de la AMIA, que como vos decís, lamentablemente llegamos a estos 30 años teniendo que pedir todavía el día de hoy justicia. Hubo diferentes causas, ¿no? Porque estuvo la causa AMIA 1, AMIA 2, o sea, la causa que se investigó, la causa que después se investigó, cómo se investigó, sí. Pero lamentablemente nosotros no tenemos resuelto el caso. Lo que tenemos son diferentes fallos, desde el fallo que lleva unas semanas que emitió casación, en el que planteó que Irán había sido un Estado responsable de los atentados tanto de la AMIA como de Embajada de Israel, y por otro lado también que Irán era un Estado terrorista, por lo que fue un fallo súper importante. Pero después, recordemos la larga historia de estas 3 décadas en donde incluso la investigación y el asesinato de Nisman son parte de lo que sucedió. Entonces, bueno, llegamos a estos 30 años en donde los familiares siguen pidiendo los nombres de los culpables, cuáles fueron los vínculos que hubo en la Argentina. Digo, más allá de que Irán haya sido quien ideó el atentado, todos nosotros sabemos que tanto el atentado de la embajada como el de la AMIA se hicieron con complicidad local. ¿Quiénes fueron esas personas? Y se sigue investigando. Bueno, ahí estaba la diputada Sabrina Ahmedchet, entonces hablando alrededor de este homenaje que se va a brindar aquí en la Cámara de Diputados a 30 años de este atentado atroz que cambiaba la historia de la Argentina para siempre, convirtiendo a nuestro país, después de lo que había sido también el atentado contra la Embajada de Israel, en un país atentable, ¿no? En un país donde el terrorismo podía venir y darlo vuelta a todo y precisamente generar lo que sabe hacer el terrorismo, que es generar el miedo, el pavor de que nuestra cotidianeidad, nuestra vida ya no sea la de siempre. Hoy va a ser ese homenaje. Recordar también que hubo 2 investigaciones en torno al atentado a la AMIA, una que además investigó a quienes debían investigar, y en los 2 casos, lamentablemente, lo único que dejó es más personas esperando justicia, ¿no? Justicia lentísima, que quién sabe si alguna vez va a poder esclarecer, más allá de que se pudieron precisar algunas conexiones locales e internacionales. La verdad es que los verdaderos autores del atentado están libres, no pasó absolutamente nada con ellos, y hubo mucha corrupción en el medio, y todo en este medio, en este contexto también se dio la muerte del fiscal Nisman,
que claramente estaba vinculado con una de las patas de esta investigación. Y sobre el que también quedaron dudas, por supuesto, cada uno sacará las conclusiones, pero la justicia no pudo determinar si fue asesinado o si fue un suicidio, o sea, no se pudo determinar tampoco con certidumbre qué fue lo que pasó. Así que un hecho muy macabro que le siguió a 30 años de impunidad, y hoy va a ser ese homenaje, va a venir representantes de la AMIA, van a venir familiares y también creo, si no recuerdo mal, que el embajador Exacto. de Israel en nuestro país. Sí, porque estuvo el grupo parlamentario de amistad con Israel hoy. Ah, perfecto, más temprano. Sí. El embajador Cela vendrá. Sí. ¿Cómo? El embajador Cela estará entonces. Ah, sí. muy bien. Y también eso va a ser hoy a las 2 de la tarde, ¿no? Y después, 14:30... Hay otras actividades. Sí, sí. A partir de, para que justo ahí se me acaba de ir, a las 14:30 va a estar lo que es comercio en el Salón Delia Parodi, porque hay designación de autoridades, pero también está invitado el secretario de Comercio e Industria de la Nación, y va a recibir también diferentes entidades industriales y comerciales, quienes van a abordar en este caso lo que son políticas de importación y regulación de aranceles del sector, porque también están pretendiendo de alguna forma reducir, ¿no?, lo que son los costos de importación, los impuestos de importación. Claro. Bueno, y trayéndolas un poquito del tema anterior, también en la sesión que está prevista para el jueves en el Senado está incluido el tema de declarar como día de duelo el 18 de julio en el 30 aniversario justamente del AMIA. O sea que el tema también está previsto tocarlo el jueves en la sesión que está prevista en Senado. Buenísimo. Bueno, también a las 14:30 va a estar lo que es población y desarrollo humano, donde fueron invitados en este caso funcionarios que también son del Poder Ejecutivo Nacional, y van a abordar lo que es la composición demográfica de Argentina y sus características. Así que esto también seguramente vamos a estar ahí siguiendo quiénes van a ser los que van a llegar a esta casa parlamentaria para tratar temas de avance demográfico. Más tarde, a las 17, va a estar el plenario de familias, niñez y juventudes, junto con legislación penal, porque fueron invitados expertos que expondrán sobre el Código Penal y las modificaciones a partir de lo que es la tipificación de las conductas conocidas como compra y venta de niños, niñas y adolescentes. Un tema que también, con todo esto que pasó y que lo hablábamos ayer del caso Loan, ha salido a la luz, por lo que contaba en su momento Debo, ¿no?, con respecto a este artículo que hablaba sobre la esclavitud, ¿no? Claro. Es un tema que bueno, por supuesto también toca lo que es las organizaciones, en este caso de trata de personas. Bueno, ayer estaba viendo en el caso Loan, por ejemplo, se unieron o están participando de la investigación una ONG que me imagino también va a ser convocada por nuestro Congreso, que es una ONG internacional que se llama Rescue, que lo que hace es meterse en organizaciones de trata, sobre todo de secuestro de menores, y que en primera persona, entonces, como se infiltran en esas organizaciones, después rescatan a los niños. Y ayer se sumaron, yo no sé si extraoficialmente, contratados por alguno de los abogados o cómo, se sumaron estos investigadores a la búsqueda de Loan. Así que, bueno, si esto avanza, seguramente es interesante contar con el testimonio de esta gente que trabaja en primera persona en el campo. Y que saben también rescatando. Y que saben, por supuesto, porque tienen un protocolo, vamos a decir, ¿no? Hay una forma en la que abordar este tipo de casos, ¿no? Ha habido tantos que no vamos a decir que están ligados netamente a la trata de personas, pero capaz que se ha perdido el rastro, o nenes que han desaparecido, por ejemplo el caso de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, que el 14 de junio de 2021, si no me equivoco, desapareció cuando estaba jugando con sus amigos en la puerta de la casa, y nunca con sus primos, nunca más se supo nada de ella. Entonces también la pista y el rastro queda en la nada, y empiezan a aparecer diferentes versiones, que está en un lugar, que está en el otro, pero bueno, no termina habiendo un dato preciso y claro, y una información que lleve directamente a quiénes son los responsables de esto, ¿no? Y otra cosa que estadísticas concretas que nos digan a nosotros
realmente cuando hablamos de trata en nuestro país, de cuántos niños desaparecidos estamos hablando, de qué regiones estamos hablando, cuáles son los países, pues esto lo manejan mucho las ONG, de cuáles son los países a donde principalmente se venden o hay compraventa de niños, ¿no? Porque a propósito de este caso, pero a propósito de otra ley que fue promulgada por nuestro Congreso de la Nación, que fue la desaparición de Sofía Herrera, de quien se sospecha fue captada por una ley de trata, por una red de trata, gracias Are, efectivamente ahí se empezó a instalar el tema, pero no sabemos a ciencia cierta, cuando hablamos de trata, de qué estamos hablando en nuestro país. Yo el otro día hablaba con una abogada que trabaja como asesora en una ONG que se dedica a asistir a familiares que quedaron sin sus seres queridos porque fueron captados por estas redes, y me decía que hasta está investigado en dólares cuánto se paga. ¿Cuánto es el valor de un niño? Exacto. Y dependiendo de las características también. Ahí realmente los pormenores son escalofriantes. Y tengo entendido que esta red, por lo menos, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, es una red argentina que trabaja. Missing Children, ¿no es? No es Missing Children, es otra. Vienen a traer o a colaborar con los diputados. No sé si hoy, pero que estaba previsto, porque tienen ellos mismos mucho trabajo de campo, mucha investigación hecha, porque han viajado a Paraguay, a Brasil, a los países que son principalmente los captores de estos niños o quienes están interesados, y que porque ustedes saben que es un delito que es transnacional, no es solamente de una provincia a la otra. Así que es muy interesante poder contar justamente con números para poder dar con estadísticas y por lo tanto políticas públicas ajustadas a lo que hoy por hoy se entiende. Aparte, trata puede ser, como decía Lourdes recién, cualquier situación de esclavitud. A veces no es un secuestro, a veces es un niño trabajando en un taller clandestino. Eso también es trata de personas. Sí, también hay una línea en este caso, y lo vamos a decir, una línea que es el 145, que esta es atención telefónica gratuita y que funciona las 24 horas, los 365 días del año. El 145, que es para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas. Así que no solamente de personas adultas, sino también de niños. Bueno, nos quedaron algunas cositas para la agenda, pero las mencionamos ahora en un ratito, que tenemos que hacer una pausa y nos metemos en la última media horita de este programa. Ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa, nos estamos acomodando. Última media hora de este programa Parlamentarias, estamos repasando la agenda. Nos había quedado solamente pendiente que a las 17:30 se reúne la Comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar distintos temas varios, dice. Pero bueno, Lourdes se había traído específicamente para meternos en otro debate, Arelis también, que obviamente te invitamos a que participes, que tiene que ver con la baja de la edad de la imputabilidad, que forma parte de una serie de proyectos que le interesan específicamente al Poder Ejecutivo, a Patricia Bullrich. Es como una bandera incluso de este gobierno. Sí, la famosa ley antimafias. Claro, sentir que hay un sector de la sociedad que está esperando que desde este punto de vista se den más respuestas para la inseguridad. Y ayer hablábamos que estamos frente a una ausencia de datos, ¿no? Pues se dice que hay menores chicos de 13, 14, 15 años que están involucrados en situaciones delictivas o, como se dice comúnmente, problemas con la ley. Algunos son justamente incluidos en bandas porque son menores de edad y entonces no los alcanza el régimen penal ordinario, sino que los alcanza el régimen penal juvenil, que de todos modos no es que entran a un colegio Waldorf, ¿no? Se imaginan, o sea, el régimen penal juvenil es severo, es separarlos de la sociedad, pero no pueden ser penalizados y tampoco se les contabilizan antecedentes. Sin embargo, cuando te toca ser eventualmente víctima de un menor de edad, que por ejemplo genera una atrocidad en tu familia, ahí hay un sector de la sociedad que
cambia completamente esta mirada suave sobre los menores, o que entiende que por ahí están dentro de un contexto delicado y que por eso delinquen y que por eso matan y que por eso se involucran en el narcotráfico, pero la verdad es que si te toca ser víctima, tu mirada en ese minuto cambia para siempre. Exacto, es así. Bueno, a propósito de todo esto que ya viene sucediendo y que se está de alguna forma intentando mitigar con una legislación correspondiente, también con el paralelismo muy de cerca de lo que está pasando con la narcocriminalidad en Rosario. Digo, al estar en este caso, la edad de imputabilidad en los 16 años, por ahí los menores en este caso, los menores de esta edad, cumplen otros roles que colaboran también con una situación de criminalidad y narcotráfico y narcomenudeo que es muy, muy compleja. Es por eso que también desde el Ministerio, en este caso desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Seguridad y también desde Justicia respectivamente, expresaron que iban a ir a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. ¿Quién lo decía esto? Bueno, Patricia Bullrich y en este caso Mariano Cuneo Libarona, el ministro de Justicia de nuestro país, que encabezaron este viernes pasado lo que fue la presentación oficial de este nuevo régimen penal juvenil que el Gobierno Nacional enviará al Congreso y que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. ¿Sí? Esto es un tema también que, por supuesto, va con las responsabilidades que puedan llegar a tener los menores, ¿no? Y para qué cosa sos menor y para qué cosa no lo sos. Y a propósito de esto, y que ayer también trabajábamos sobre un proyecto que tiene que ver con equilibrar las edades de, en este caso, de imputabilidad con la edad para poder votar, ¿sí? Son, por ejemplo, dos cosas que se están intentando emparejar por parte del Gobierno Nacional. Lo acompañó también la viceministra de Justicia de la Nación, el viceministro, perdón, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, que también estuvo viniendo a esta casa parlamentaria en lo que fue en su momento en el plenario de Seguridad Interior y Legislación Penal para tratar el proyecto de ley antimafias, también cuando fue lo de entrega voluntaria de armas de fuego en su momento. Digo, estuvieron llegando diferentes autoridades del Ministerio de Seguridad aquí al Congreso de la Nación, al anexo A más precisamente, y el director nacional de normativa y enlace judicial, Fernando Soto, que también estuvo hace unas semanas en las comisiones, en este plenario de comisiones que les estoy mencionando. Bueno, venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad que no quiere tener impunidad, no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia. Por otro lado, a partir de ahora, esto estamos diciendo palabras de los ministros Bullrich y Cuneo Libarona respectivamente, que son los que ya vienen hace mucho tiempo impulsando este tema, ¿no? El tema Sin de, dudas. bueno, bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Y con esto, bueno, el delito. A partir de ahora el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. Si sos capaz de cometer un crimen, entonces tenés que pagar por ello, ¿sí? Esto es lo que también viene hace mucho tiempo, que fue quizás uno de los lemas de campaña de Javier Milei, que es el que las hace, las paga, no importa la edad que tenga, porque si sos capaz de hacer una cosa así, como cometer un crimen, como matar a alguien, como sicario, tipo a modo de una remuneración, de encargo, exactamente, un crimen por encargo, tranquilamente podés ir y pagar por el delito que cometiste. Con cárcel. Con cárcel. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia es cumplir con una sociedad que pide respuestas. Bueno, todos los argentinos, todos los días padecen, y esto es lo que él también decía, Cuneo Libarona, padecen de estos delitos cometidos por menores que quedan impunes, por ahí las entraderas, los motochorros, los robos a mano armada, o que a veces te tiran y no te roban, o te tiran un tiro y vos no ofreciste ningún tipo de resistencia y te terminan matando por un celular. Bueno, creo que uno de los casos que hicieron estallar
todo por el aire fue el caso de esta nena Morena Domínguez, que venía... pero al final no habían sido menores. Exacto, se corroboró que no. Exacto. Pero bueno, eso igualmente reinstaló la polémica, ¿no? Exacto, porque al principio, en la primera ronda de identificación, se entendía que había sido un menor. Bueno, esto no fue así, terminó siendo un joven de 25 años, si no me equivoco, pero fuera de eso, también la capacidad de entender lo que está pasando y lo que estás haciendo y que realmente estás llevando adelante un delito. En este caso, para redondear, lo que dijo la ministra es que no solo tengan una sanción, sino que esto les permita darse cuenta, que es esto lo que les estoy contando, de no seguir una carrera delictiva, ¿no? Si cometés un delito y después pagás por ello, te das cuenta y así de esa forma también terminar con la reincidencia, que es otro de los proyectos dentro del paquete antimafia. Sí, yo creo que igual es un debate, digamos, que habría que dividirlo un poco, ¿no? Porque por un lado tenés los esquemas estructurales que hacen que un menor de edad, probablemente sin otras necesidades cubiertas, termine siendo captado por bandas de narcotraficantes o que esté totalmente desahuciado en su vida y que entonces prácticamente no tenga otra salida u otro medio de subsistencia que no sea el sicariato o directamente el robo. Evidentemente los capos de estas bandas de crimen organizado o de cualquier calibre se aprovechan de las leyes que tenemos para poder meter como en la línea de fuego a los menores, que en todo caso a lo sumo pasarán un mal rato en un patronato o en un lugar a donde lo que pretenden se supone que es resocializarlos, pero resulta que según se sabe pasa todo lo contrario. El tema es que independientemente de para que vos pienses que está la ley, ¿qué es lo que hace en definitiva que se modifique la conducta? Porque la ley puede ser severa, puede ser muy estricta, puede dar miedo incluso, puede ser efectiva en algunos menores, en algunos contextos, pero cuando ahí tenés vos otra serie de cuestiones que se cruzan con lo último del recorrido, que es la delincuencia, pero antes de esa delincuencia ese menor por ahí pasó ausencias en su casa, tuvo a su papá es metido en la droga, a su mamá presa, o ese menor por ahí tiene entradas y salidas a la comisaría y cuando sale no ve que alguien pueda hacerse cargo de su vida, ni que alguien lo ubique en una escuela, ni que alguien le dé otro ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué pasa también con esos pibes que entran al sistema penal ordinario, el común? Por ejemplo, los 13 a los 14 años. ¿Qué hubiera pasado con estos discursos que también se escucharon cuando fue el caso de Baez Sosa, ¿no? El que se pudran en la cárcel. Sí. Que se pudran en la cárcel. ¿Para qué sirve el que se pudran en la cárcel? Si en definitiva también ahí va a estar el debate. ¿Para qué tenés pensada la cárcel? Claro, bueno, el tema es que, por eso que yo creo que es importante cuando se analizan y se escuchan todos estos debates, pensar en el fundamento de los proyectos, ¿no? Si uno de los fundamentos es que las organizaciones de crimen organizado no utilicen a los menores, bueno, al estar ya los menores incluidos dentro de una tipificación que va a significar otro tratamiento, entonces por ahí ya no van a ir tanto a los menores a buscarlos porque... ¿Quién va a quedar, no? Claro, para hacer esa tarea sucia. Exacto. Y además, igual creo que se ha hablado en todos estos debates, de que haya un régimen integral, o sea, no solamente pensar en la pena que va a recibir ese menor ahora a partir de los 13 o de los 14 años, de lo que se acuerde, porque yo creo que ya el debate está bastante instalado y también supongo que van a avanzar en ese sentido. Que no solamente sea pensar en la pena, ¿no? Sino en todo el tratamiento integral de ese joven, adolescente, que va a ingresar a un sistema penitenciario. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser ese ingreso? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué tratamiento va a recibir? Creo que no podemos soslayar todo ese entorno, que también es importante tenerlo presente, y creo que ha aparecido en todos los debates que han surgido en estas comisiones. Claro. Eso también es muy importante, ¿no? Sí, importante es esto, ¿no? Que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces. Cuando fue lo del ingeniero Bloomberg, ¿no? Que había sido un caso también muy, muy resonante, a donde secuestraron a su hijo y luego lo tuvieron un tiempo cautivo, sí. Y después de esto la investigación no logró rescatar a ese chico del secuestro.
lo asesinan. Sí. Y eso había generado o había dejado expuesto un montón de demandas que había en este sentido en la sociedad, y la gente salió a la calle a pedir que se modifique el Código Penal y que se valoren todas estas cosas que estamos charlando, ¿no? Que uno puede ser contemplativo, uno puede entender, hay procesos que llevan mucho tiempo, claramente, mejores oportunidades para todos, etcétera, 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 pero hay un día en la vida que los hechos te lo cambian para siempre, esa perspectiva, que sí te toca convertirte en una víctima directa de un asesino menor de edad. Sí, en obvio. definitiva, vos no te importa si esa persona tiene 13, 14, 15 años, pero te mató un ser querido. Entonces, realmente ahí cambia para siempre la perspectiva que vos tengas de la biblioteca jurídica. Y después están los otros debates, que es lo que incluía Arelis, que tiene que ver con los regímenes penitenciarios, los servicios penitenciarios, ¿no? Claro. Que también forma parte de lo que fue la campaña de Patricia Bullrich. Primero, su propia campaña como candidata a presidente, y después ya como ministro de Seguridad, ¿no? Las cárceles a lo Bukele. obvio. ¿Son efectivas? ¿No son efectivas? ¿Para qué sirven? En El Salvador fueron efectivas en términos de que logró reducir la violencia de las maras en delitos de narcotráfico que terminaban en asesinatos atroces en el medio de la sociedad, ¿no? Sí, como sí, parecido a lo que pasa en Rosario. Así que yo creo que, bueno, todo esto va a ser parte del debate, y también las experiencias que se tienen, ¿no? por Para los que supuesto. opinan de una manera, los que opinan de otros, ahí, Sí. bueno, nos sentaremos a escuchar seguro debates muy enriquecedores, muy enriquecedores. Bueno, ahí seguimos con esto. Vamos a compartir un fragmento de la conferencia de prensa que dio más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, porque lo mencionábamos al principio del programa. Se está hablando sobre el salto del dólar, se está hablando sobre lo que dejó el debate post-ley de bases, o sea, ahora ya está, se tiene esta ley, Claro. y el dólar no se está comportando como se esperaba que se comporte, está dando saltos, Sí, diría. sí. Así que Adorni habló... No, decían que iba a bajar el dólar a partir de la sanción de la ley base, o que estaba un poco volátil, producto de que todavía no estaba... no se había terminado de dar la modificación correspondiente en la Cámara de origen, como es la Cámara de Diputados, pero bueno, hay que ver también cuál es la respuesta por parte de, en este caso, Manuel Adorni, el vocero presidencial. ¿Qué dice el gobierno con respecto al aumento del dólar? ¿Qué dijo? A ver. Cuando anunciamos el déficit cero, el que efectivamente habíamos la decisión de terminar con el desequilibrio fiscal estaba tomada, el dólar también pegó un salto, creo que había pasado hasta los 1.300 pesos, y después no recuerdo el número con exactitud, y luego cuando efectivamente esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero, que se termina la emisión de moneda en la República Argentina, y es probable que algunos que no creen, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer, o el día viernes, o el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y de lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Te recuerdo también que durante el gobierno actual, desde la asunción, el tipo de cambio varió un 16%. Cuando lo comparás con el primer periodo, el mismo periodo del gobierno anterior, el dólar había aumentado un 160%, con un detalle. Nosotros tenemos plan, y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos. Así que nada tiene que ver el planteo que algunos hacen, y que vos me lo estás transmitiendo muy bien en la pregunta, con no solo con nuestra posición, sino lo que estamos haciendo. Nosotros, además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Y esto es ni más ni menos que eso. Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan.
Bueno, ahí estaba la palabra del vocero presidencial sobre, bueno, estos rumores, sobre si estamos entrando en un proceso de evaluación o no. Ahí lo dejaban claro el vocero del presidente Javier Milei. Vamos a repasar lo que se viene, ¿no? Para hoy ya sabemos. Sí, muchísimo. Que hoy bastante cargadito con varios temas, comercio, en este caso también el tema de industrias, bueno, lo que ya se estuvo debatiendo más temprano con respecto a el tema, también va a estar derechos y garantías. Bueno, realmente muchísima actividad en la Cámara de Diputados, pero bueno, el tema de legislación del trabajo, también comercio, familia, niñez y juventudes, pero mañana va a estar más temprano cultura con algunos proyectos de resolución y declaración. También a propósito de esto, les voy a leer si quieren la cita, que es para el día miércoles 3 de julio a las 10 de la mañana. Hay una declaración de interés de la Cámara de Diputados a las séptimas jornadas corales chubutenses, un proyecto de la diputada Ana Clara Romero, que tiene que ver con la cultura, por supuesto, y la provincia de Chubut. Y luego un proyecto de Gabriela Pedrali, de Carlos Castañeto, de Ricardo Herrera y de Hilda Aguirre, que también es un proyecto de resolución, para declarar de interés de la Cámara de Diputados la serie documental riojana Contra el Olvido, historias de resistencia, que tiene que ver también cultura con derechos humanos y garantías. Y puede llegar con pueblos originarios también. Así que bueno, realmente hay mucho en la jornada de mañana por la mañana a las 10. Luego a las 11 va a estar este proyecto de maltrato animal en el Salón Delia Parodi, que esto es uno de los salones más grandes en el Palacio Legislativo, donde allí usted va a estar debatiendo la ley 14.346, que es esto que decíamos, ¿no? Las modificaciones, y a partir de ello poder tener y traer a la luz la famosa ley Conan sobre el maltrato animal. Ya hablábamos de los precedentes, hablábamos de los cuidados, de las posibles tipificaciones y demás. Y el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Indonesia a las 11 de la mañana, muy cerquita del salón que les mencionábamos, o sea, en el Salón de Honor, donde está la reunión constitutiva, y además va a estar la delegación de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia y funcionarios de la embajada. Recordemos que Indonesia se hizo muy famoso. Bangladesh, me estoy confundiendo, que eran los que nos querían en el Mundial, ¿te acordás? ¿Te acordás? Que estaban con las banderas. Bueno, que aparte el gentilicio era bangladeshíes. Bangladeshíes, exactamente. Sí, ahí, bueno, pero esto es de Indonesia, gente, así que estamos por ahí. Indonesia se hizo muy famosa con el bendito tsunami, la verdad. Fue terrible. Fue tremendo, hubo películas, una catástrofe tremenda. Tenés razón. Año 2004, si no me equivoco. Bueno, luego a las 11 de la mañana va a estar también a la misma hora, va a haber paralelamente varias comisiones, va a estar la creación del programa de inversiones turísticas con la Comisión de Turismo, que brindará créditos a micro y pequeños prestadores del turismo termal, de servicios turísticos, y el régimen del turismo termal para la salud con fines terapéuticos de recursos termales, proyectos de resolución y declaración respectivamente. Luego a las 11:30 va a estar, esta reunión conjunta, por lo que también va a haber un tratamiento particular entre legislación penal y seguridad interior de el abordaje integral del crimen organizado con la incorporación del artículo 23 bis del Código Penal de la Nación sobre el secuestro de armas de fuego, municiones y explosivos. También a las 12, o sea, chicos, mañana vamos a estar a full con todo. Mucha actividad en comisiones. A las 12 en la sala 6, vivienda y ordenamiento urbano, donde fueron invitados especialistas y técnicos que van a exponer sobre desarrollo humano y ordenamiento territorial. También a las 14:30, prevención de adicciones y control del narcotráfico, acción social y salud pública y comunicaciones informáticas, junto con legislación penal, un plenario tremendo con 4 comisiones participando, donde fueron invitados especialistas para hablar de ciberapuestas y ludopatía. Otro tema que también ya se viene hablando muchísimo, que en su momento tuvo un trabajo desde prevención de adicciones junto con acción social y salud pública, después se incorporó comunicaciones informática y ahora también está legislación penal. Y que no solo se trabaja acá, también se está trabajando en la legislatura, o sea que en todos los ámbitos, no solamente en el nacional, sino ya avisaron y ya dieron aviso, en este caso el jefe de gobierno porteño, estamos hablando de Jorge Macri, que
iba a tratar especialmente el tema de la ludopatía. La ludopatía, ¿no? sí. La ludopatía infantil. Las restricciones para poder mantener lo más al margen posible a los menores de edad en plataformas que los pueda hacer caer en la adicción, en el endeudamiento, digo, hay un montón de derivados. Totalmente. Bueno, a las 15 ya vamos terminando, amistad con la República del Paraguay en el Salón Delia Parodi, así que mañana Delia Parodi, mucho movimiento también. A las 16 horas va a estar Deportes, que recuerden que se había cancelado hace 2 semanas más o menos, donde van a estar abordando el tema de la situación actual del deporte argentino. Y por último, Familia, Niñez y Juventudes a las 16 con varios proyectos también de resolución en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, así como un protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Un tema que mañana va a estar realmente muy prendido en todo lo que tiene que ver con la temática de trata de menores y también protocolos de protección y detección de abuso sexual infantil. Sí, podríamos decir que mañana los menores van a estar en el centro de la escena en distintas discusiones, desde distintos ámbitos, de distintas posturas, con distintas leyes que los van a tomar como protagonistas. Bueno, estamos sobre el final del programa, justo repasando la agenda, estoy viendo que ahora mismo en el Senado la Asociación Periodistas Argentinas está brindando un informe para hacer públicas las denuncias que hay contra el periodista dedicado a internacionales Pedro Brieger. Tiene distintas denuncias por acoso y abuso sexual, las están haciendo públicas en el Senado de la Nación, más allá de dar un informe de esta organización que viene exponiendo distintas situaciones de hostigamiento y de acoso contra las mujeres periodistas en que es nuestro medio, ¿no? Nuestro ámbito. Muchas han sido realmente muy solidarias y sin la cooperación de las mujeres de la Asociación Mujeres Periodistas, tal vez las mujeres no se habrían atrevido a contar lo que estaban viviendo en sus lugares de trabajo. Así que bueno, también lo quería destacar sobre el final. Arelis, gracias. Nos vemos mañana. A ustedes, nos vemos mañana. Sí, hasta la próxima. También a vos, Lu. Gracias, hasta mañana. Un placer. Y gracias a Arelis también. Sí, nos vemos, nos reencontramos las 3 mañana. Así es. Chao. Que estén muy bien.